Buenas noches a todos los compañeros que están acá en sala para este nuevo encuentro del diplomado. Ya trabajamos todo lo que sería los conceptos, la definición de conceptos, trabajamos la argumentación, la forma de elocuencia deliberativa, la argumentación. Vamos a comenzar hoy ya con la solución de problemas, pero para empezar la solución de problemas yo quiero desarrollar el tema del pensamiento. Me voy a acercar a una aproximación de el pensamiento, pero antes de entrar en el pensamiento yo quisiera establecer muy claro las diferencias entre tres formas de pensamiento que considero que son fundamentales para entender el pensamiento humano. Voy a hablar de pensamiento cotidiano, voy a hablar de pensamiento empírico y voy a hablar de pensamiento a nivel teórico. Ese va a ser el camino que voy a seguir hoy. Voy a explicar los niveles del pensamiento, así lo pueden escribir. No preparé hoy una presentación para ustedes, lo voy a hacer como una plática, un conversatorio. Pero para guardar las memorias del diplomado, posteriormente sí voy a hacer la presentación. Hoy me quiero referir a los niveles del pensamiento. El pensamiento del hombre tiene tres niveles fundamentales. Nivel cotidiano, pensamiento a nivel cotidiano. El nivel empírico y el pensamiento a nivel teórico. Vamos a acercarnos a algunos elementos fundamentales del pensamiento a nivel cotidiano. Primero, el origen del pensamiento a nivel cotidiano. ¿A qué llamamos pensamiento a nivel cotidiano? Nos estamos refiriendo a aquel pensamiento que el hombre adquiere fundamentalmente a través de la experiencia, la interacción diaria con su entorno. O sea, los niños van acumulando conocimiento cotidiano hasta los 6 años antes de empezar el proceso de escolarización. Los niños van acumulando de su vida diaria conocimiento cotidiano. Este conocimiento cotidiano se basa en las observaciones y la experiencia personal de cada niño, cómo se viva, donde viva, el contexto en el que vive. Así como, por supuesto, y esto anótenlo que es fundamental, el conocimiento cotidiano también es transmitido a través de la cultura, en este caso a través de la educación en el jardín de niños, y también a través de las creencias populares. Fíjense lo que dijo, pensamiento cotidiano tiene como elementos que los constituyen todo aquello que el niño va aprendiendo de su experiencia. Ahora ustedes tienen que considerar que el niño que vive en la Sierra Juárez, el niño que vive en la Mixteca y el niño que vive en la costa van acumulando experiencias de vida que son diferentes. Son diferentes por los contextos. El niño que vive en la costa puede acumular conocimientos cotidianos acerca de la pesca, acerca del mar, los peligros del mar, cómo debe protegerse. El niño que vive en la Sierra Juárez, pues desarrolla conocimientos cotidianos que tal vez tienen que ver con la selva, con algunos animales que pueden ser peligrosos, incluso letales, y son diferentes estos conocimientos cotidianos. Ahora, es fundamental no quedarnos solamente ahí, sino que como maestros entender que el conocimiento cotidiano tiene fundamentalmente un carácter subjetivo. Subjetivo. Estoy usando la palabra subjetivo en contraposición a la palabra objetivo. Cuando yo use la palabra objetivo, estoy tratando de decir filosóficamente que el pensamiento humano, al buscar la objetividad, está buscando la verdad. La objetividad es el pensamiento que busca acercarse lo más posible a la verdad de las cosas. La subjetividad es lo que está en la cabeza del hombre. Entonces, ¿qué quiere decir que el pensamiento cotidiano es subjetivo? Que está lleno de opiniones, está lleno de valoraciones personales, muchas veces no basadas en hechos, en estudios, sino más bien en posiciones de tipo personal. El conocimiento cotidiano también comparte creencias que las personas tienen. Está basado en la percepción individual de cada quien y está muy influenciado, y esto es importante que lo noten por ahí, el conocimiento cotidiano está muy influenciado
por las emociones, las creencias personales, y por tanto tiene mucho sesgo cognitivo. O sea, no necesariamente, fíjense, dije, no necesariamente el pensamiento cotidiano porta la verdad. Aunque muchos elementos del pensamiento cotidiano coinciden con la verdad, pero no necesariamente. Porque está muy cargado de apreciaciones individuales. Está muy cargado de subjetividades individuales. Está muy cargado del modo en el que la gente ve las cosas. Por tanto, el contexto del pensamiento cotidiano, fíjense que voy a hablar del pensamiento cotidiano del origen, el carácter, dije que es muy subjetivo. Y ahora me quiero referir al contexto. Muchos autores, entre ellos yo me cuento, asumimos que el pensamiento cotidiano tiene un contexto limitado, porque se desarrolla específicamente en contextos muy concretos, en el contexto de la vida diaria. Puede ser válido y útil en situaciones prácticas y en situaciones familiares, pero el conocimiento cotidiano, el pensamiento cotidiano también puede tener limitaciones cuando se trata de aplicarlo a situaciones más complejas. O sea, un niño no te puede explicar el funcionamiento de una bombilla eléctrica a través del conocimiento cotidiano. Un niño no te puede explicar el funcionamiento de un motor de combustión interna a través del conocimiento cotidiano. Un niño no puede aprender a preparar pulque a través del conocimiento cotidiano. La preparación del pulque tiene que ver con el conocimiento empírico, con el pensamiento empírico, que lo vamos a abordar más adelante. Entonces, el conocimiento cotidiano, y esto creo que es el rasgo, digamos, que epistemológicamente más lo caracteriza. El conocimiento cotidiano no sigue un método, no tiene un método especial para llegar al conocimiento verdadero de las cosas, sino que es pura experiencia subjetiva. No sigue un proceso riguroso del pensamiento, el conocimiento cotidiano. O sea, como parte del conocimiento cotidiano, tu abuela te puede decir, mira, entró a la casa una mariposa negra, sácala porque eso trae mala suerte. Eso es un conocimiento cotidiano, pero no tiene un sustento científico. No tiene un rigor racional. Te pudiera decir, vamos a ponerle una velita a X virgen para ver si sales bien en el examen. Eso es una creencia, es parte del conocimiento cotidiano, pero no podemos decir que hay rigor cuando se plantea algo así. O sea, realmente si queremos que salga bien en el examen, lo correcto sería que estudies, que te prepares, ¿no? Entonces quiero que entiendan que el conocimiento cotidiano nos acompaña durante toda la vida y a veces contamina las otras formas del conocimiento. Y a veces queremos hacer una discusión racional con alguien y no nos damos cuenta que estamos en el momento, en el espacio, en el contexto del conocimiento cotidiano y que ahí realmente no procede exigir ciertas racionalidades y ciertas lógicas. Entonces, el conocimiento cotidiano en muchos casos se basa en inferencias rápidas que no son rigurosas, en generalizaciones intuitivas que tampoco son rigurosas. No se somete realmente el conocimiento cotidiano a un análisis crítico, profundo, científico, lógico. No se busca comprobar sistemáticamente la veracidad de las afirmaciones que están en el conocimiento cotidiano. Eso no significa que el conocimiento cotidiano no sirva para nada, por favor, ¿no? El conocimiento cotidiano porta muchos elementos que nos ayudan a vivir, ¿no? El niño, como parte de su conocimiento cotidiano, aprende cuando una fruta está madura, cuando una fruta no se puede comer, o sea, aprende muchas cosas que son fundamentales para su existencia, aprende a comunicarse, aprende a hacer muchos elementos que están en su contexto cultural y comunitario. Pero creo que es importante que entendamos que este es un nivel de conocimiento. Es un nivel de conocimiento que tuvimos todos los representantes de la humanidad en algún momento del desarrollo del Homo sapiens sapiens. Digamos, por ejemplo, el Homo ergaster, el Homo habilis, el Homo sapiens, tenían una gran cantidad de conocimientos cotidianos que les permitían
digamos, enfrentar el medio ambiente y salir vivo de los peligros que los acechaban. Pero no podemos identificar el conocimiento cotidiano con el otro nivel del conocimiento, que es el conocimiento propiamente ya empírico. No es lo mismo conocimiento empírico que conocimiento cotidiano. Y es interesante que ustedes valoren esto que estoy diciendo, porque hay muchos maestros, o no muchos, no es correcto que yo diga muchos maestros. Algunos maestros trabajan en sus escuelas más a nivel de conocimiento cotidiano que a nivel de conocimiento empírico y pedagógico. Puede ocurrir que el maestro base el fundamento de su trabajo en la escuela en sus experiencias, pero puede ocurrir que esas experiencias no estén sistematizadas. Puede ocurrir que las experiencias del maestro no se hayan elevado al nivel del conocimiento empírico. Voy a tratar ahora, cuando explique conocimiento empírico, que se den cuenta que yo puedo tener un maestro trabajando a nivel de conocimiento cotidiano, de su experiencia en el aula ahí, sin siquiera sistematizar. Puedo tener un maestro trabajando a nivel de pensamiento empírico. Y puedo tener un maestro haciendo planeaciones a nivel de pensamiento teórico. Por eso hoy quise yo acercarme a las características de estos tres niveles del pensamiento. Entonces ya traté de dejar claro que el pensamiento cotidiano es un pensamiento muy subjetivo, muy cargado de emocionalidades, muy cargado de creencias, un pensamiento al que no se le exige las pruebas de las conclusiones a las que muchas veces nos llevan. ¿No? Y a veces la señora te dice, se mató porque Dios lo quiso. Ella no tiene ninguna prueba de que Dios lo quiso. Es una creencia. Forma parte del saber cotidiano de nuestros pueblos. Pero no podemos pasar ese saber por el tamiz de la racionalidad porque no tiene ninguna racionalidad. Entonces, ahora para entender mejor incluso qué es el pensamiento cotidiano, yo quisiera acercarme a las características de lo que quiero presentarles como pensamiento empírico. El pensamiento cotidiano, que lo acabamos de ver, no tiene realmente un fundamento. O digamos que el fundamento del pensamiento cotidiano es la experiencia de vida. Ahora, ¿cuál es el fundamento del pensamiento empírico? Primero, entender el fundamento del pensamiento empírico, aunque se basa igual que el pensamiento cotidiano, en la observación directa de la realidad. En la observación directa de la realidad. Se diferencia del pensamiento cotidiano, que el pensamiento empírico recopila datos concretos y verificables. Fíjense lo que dije, el pensamiento empírico recopila datos concretos y verificables. ¿Por qué concreto? Porque se obtienen a través de los órganos de sentido. Ahora, ¿por qué verificable? Porque se puede verificar el pensamiento empírico a través de la praxis. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el carpintero. El carpintero se acerca a la carpintería como aprendiz con el conocimiento cotidiano. Él sabe que la madera se usa para cortar, él sabe que se corta con la sierra, él sabe que se lija, pero él empieza a sistematizar su práctica. Y con los años de trabajar en la carpintería, el carpintero empieza a acumular un tipo de conocimiento o pensamiento que le llamamos empírico. ¿Qué significa empírico? Significa dos cosas fundamentales. Uno, sistematización. O sea, repetirlo una y otra vez e ir recopilando datos concretos, ir anotando, ir comparando para poder pasar a la generalización empírica. Si sigo con el mismo ejemplo del carpintero, yo diría que el carpintero puede mejorar la cola con la que pega la madera. Puede experimentar, hacer algunos cambios y lograr una cola con la que obtenga una mayor fijación de la madera. Ya eso sería resultado del pensamiento empírico del carpintero. Ya eso no sería resultado del pensamiento cotidiano. ¿Por qué sería empírico? Es empírico porque se sistematiza una y otra vez y se va mejorando a partir de que voy recopilando datos concretos.
y puede llegar a ser el mejor carpintero del pueblo. ¿Cómo el pensamiento cotidiano de un maestro se convertiría en empírico? No basta con que el maestro vaya todos los días a clase. No. El maestro tendría que empezar a tomar notas en una bitácora pedagógica. Me llegó una niña, Manuela María Buenavista, con ciertas dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. Hice esto con ella, hablé con los padres y el resultado fue positivo porque en 2 meses logré que la niña hiciera esto. Eso se queda anotado. Eso es un dato recopilable. No podemos decir que recopilamos los datos en la memoria. En la memoria de 3 años eso se va a borrar. Está recopilado ahí. Cuando el otro año le llegue una niña con situaciones características, ella puede ir a lo que hizo con la niña Manuela María Buenavista y volver a aplicar el método. Y ahora descubre que con esta niña el método no resultó igual, sino que le tuvo que agregar algunas otras cosas, porque ya la niña no respondió igual que la otra. ¿No? Ahí el maestro se está convirtiendo en un investigador a nivel empírico, en un pensador empírico. Va recopilando su experiencia porque va guardando sus datos duros. Entonces, no hay pensamiento empírico pedagógico si tú no vas acumulando los datos que te permitan sistematizar la experiencia y después hacer generalizaciones. Cuando has aplicado ese método en varios cursos escolares con varios niños, ya tú tienes una propuesta empírico-pedagógica que la has probado, que has encontrado que resulta con esos 3 niños que lo hiciste, y esos 3 niños sostienen las conclusiones que tú sacas con esa propuesta. Ahí el maestro está entrando ya al nivel de lo que llamaríamos pensamiento empírico. Hasta ahora he dicho 2 cosas muy importantes que diferencian el pensamiento empírico del pensamiento cotidiano. La primera es que el pensamiento empírico recopila evidencia empírica para construir el pensamiento. Y la segunda es que el pensamiento empírico es sistemático. Es sistemático. Ahora, si yo recopilo la experiencia, anoto, guardo, aplico una vez, anoto, guardo, aplico otra vez, anoto, guardo, aplico una 4ª vez, anoto, guardo, después comparo las aplicaciones, saco las regularidades y con eso propongo un método, una forma, una vía, una manera de trabajar con los niños que tienen esas características. Entonces podemos decir que el pensamiento empírico es metódico. El pensamiento empírico se diferencia del pensamiento cotidiano en que es metódico, tiene un método. Entonces ustedes me van a decir que las personas que en el pueblo hacen el pulque, hacer el pulque no se hace con conocimiento cotidiano, se hace con conocimiento y con pensamiento empírico. Porque ya a lo largo de su experiencia, él ha ido sistematizando una y otra vez un método. Hay un modo de hacerlo. No puedo hacer el pulque como yo quiera. Tengo que seguir el método. No puedo hacer un mole negro como yo quiera. Yo, por ejemplo, no sé hacerlo. Yo me puedo poner ahí a echar cosas a ver si sale. No va a salir. ¿Por qué? Porque yo no tengo el método. Y aclaro, mi conocimiento cotidiano no me permite a mí construir ese método. ¿Por qué? Porque el conocimiento cotidiano no es sistemático, no ha sistematizado la experiencia, no tiene los datos duros. Como yo construyo una experiencia empírica para hacer un mole, voy con una cocinera, me enseña a hacerlo, hago mi primer mole, lo tengo que tirar porque no sirvió, hago el segundo mole, lo tengo que tirar porque no sirvió y a nadie le gustó, hago el tercer mole, quedó más o menos, pero el niño no se lo come, no le gusta. Todas esas repeticiones yo estoy mejorando el método, afinando el método. Vuelvo a preguntarle a la cocinera, oye, me dijiste esto, pero no me salió. Mira, falló aquí, Cada vez que la cocinera me dice, falló aquí, cometiste un error, yo regreso. ¿Y qué cosa corrijo? Corrijo el método. Y lo vuelvo a hacer. Ahora bien, yo estoy haciendo mole, lo hice una vez, 2, 3, 4, 5, 6. Todas esas son experiencias empíricas que me permiten recopilar datos que yo voy guardando. Lo hice aquí, fallé.
rectifico, fallé acá, rectifico, fallé acá, rectifico, hasta que yo domino el método. Por eso decimos nosotros que el pensamiento empírico es metódico. Habría que preguntarle a un maestro, porque a veces el maestro te dice, el niño tiene dificultades en matemáticas, y tú le preguntas, ¿qué método estás usando? No, pues yo lo estoy enseñando ahí como dice el libro. Sí, pero ¿cuál es el método que estás usando? No, pues como dice el libro, pero ¿cuál es el método? No has sistematizado tus experiencias, no tienes método, estás dando golpes a ciegas, por eso el niño no aprende, ¿no? Porque si yo no aprendo bien el método del mole, no lo voy a poder hacer bien nunca. ¿Y cómo el maestro aprende el método? Estudia y va con otros maestros que saben, dominan y lo han hecho. Mira, hice esto y no salió. Mira, haz acá, arregla acá, mejora. Y regreso y lo hago. Me apoyo en la experiencia de otro y voy mejorando mi método. Ahora, otra de las diferencias fundamentales entre el nivel empírico del pensamiento y el pensamiento cotidiano, como acabo de decir, pero lo voy a repetir, el pensamiento empírico es metódico. El pensamiento empírico es metódico. Implica la recolección de datos a través de la observación, la experimentación. Eso anótenlo. El pensamiento empírico es experimental. Y la recopilación sistemática de la información. Se busca obtener información objetiva, verídica. ¿Qué significa verídica? Que sea verificable. Cuando yo hago el mole y voy con la cocinera, me dice, te equivocaste aquí, te equivocaste aquí. Yo estoy verificando. Después voy y lo hago. Y verifico el método. ¿Cómo yo verifico el método? Hay que probar el mole, a ver cómo quedó. Me pasé de esto, me pasé de... Entonces, el conocimiento empírico es verificable. Anoten eso claro. El conocimiento cotidiano no es verificable. Cuando tu abuela te dice, saca esa mariposa negra grande de ahí, que eso, ella no puede verificar que alguien se muere si pasa la mariposa. Cuando tu abuela te dice, enciende una vela a la Virgen no sé qué para que te ayude, o al santo tal para que te ayude, y va y sales bien en la evaluación, y la abuela te dice, ¿viste? Te dije que pusiera la vela. Ella no puede verificar eso. Ella no tiene cómo verificar eso. No existe el modo de verificar eso. Ahí hubo una coincidencia, diría yo, desde el punto de vista racional. Por eso, hasta ahora hemos dicho el pensamiento empírico, recopila datos duros, es sistemático y es verificable. ¿Y cómo yo verifico el pensamiento empírico? Pues tengo dos métodos fundamentales de verificación, la observación y la experimentación. La experimentación y la observación. Bueno, en el caso del mole diríamos la observación, la experimentación y el gusto, la prueba, ¿no? Final, que sería ponerlo en la mesa y que la gente diga, oye, esto te quedó riquísimo, qué bueno está este mole. Eso es un dato verificable de que mi método funciona. ¿Cómo el carpintero verifica que su método funciona? Cuando hace la cama y la madera no se despega con el pegamento que él le puso. Y si ese pegamento dura mucho tiempo, él verificó que el método, el modo, la forma que él ha ido sistematizando es buena y se puede mejorar. ¿Cómo yo verifico el método pedagógico de un maestro? Y aquí yo me detengo porque ustedes son maestros. ¿Cómo yo verifico el método pedagógico de un maestro? Bueno, con el resultado del niño. Y si le estoy dando matemática, el niño no aprende. Pues lo más sencillo sería decir, este muchacho está tonto. Lo más sencillo sería decir, es burro. Lo más sencillo sería decir, echarle la responsabilidad del aprendizaje al niño. Pero estamos hablando de la pedagogía, y la pedagogía es una ciencia. Ah, sí, es una ciencia. Por tanto, tiene método. Ah, sí, tiene método. Y si el método que yo estoy usando no me da el resultado que yo quiero, ¿qué tengo que hacer? Corregir el método, mejorar el método, variar el método. Por eso, el pensamiento empírico del maestro es verificable en el aprendizaje, el desarrollo de sus niños. Y si no se está dando el aprendizaje y el desarrollo como yo quisiera, como yo planeé, pedagógicamente y responsablemente, yo tendría, por supuesto, que revisar el método. Entonces dije, el pensamiento empírico es metódico. Construye un método para mejorar la práctica. Eso es algo que quiero remarcar ahora. Los instrumentos del pensamiento empírico son los instrumentos del
trabajo fundamentalmente. El carpintero usa instrumentos de trabajo. La cocinera usa instrumentos de trabajo. El campesino usa instrumentos de trabajo. El campesino construye un pensamiento empírico. El campesino es un investigador. No pensemos que no es un investigador. El campesino mejora los abonos que usa, los prueba, regula la cantidad, toma medidas con el suelo, mejora el suelo, busca mejorar la semilla, mejora la producción. Todo eso se va acumulando en una experiencia que se repite una y otra y otra y otra vez. Y aquí pudiéramos nosotros detenernos a pensar cómo fue que nuestros ancestros pudieron pasar del teocintle al maíz. A mí me parece que la respuesta es muy clara a través de experimentaciones empíricas, a través de observaciones empíricas, a través de sistematizaciones empíricas. Dije observación, dije experimentación, dije sistematización. Son palabras que hay que tener claras. Observar es un momento. Experimentar es un momento. Sistematizar es un momento. Y por último, generalizar. Ahí tenemos el ciclo del pensamiento empírico. La observación, experimentación, sistematización y generalización. ¿Qué pasa en el momento de la generalización? Que toda la experiencia acumulada en esa empiria, yo la convierto ya en un método mejor, un método mejorado, en un enfoque de enfrentar las cosas y hacer las cosas. Entonces la cocinera ya después empieza a ser creativa desde su empiria. Mejora el método a tal punto que empieza a inventar nuevos métodos, nuevos platos, empieza a variar la porción de condimento, la cocción, la temperatura, y empieza a experimentar y llega a inventar platos que pueden incluso ganar un concurso de culinaria. Ahí estamos en presencia del pensamiento empírico, no del pensamiento cotidiano. Entonces dije 4 cosas del pensamiento empírico que no tiene el pensamiento cotidiano. Bueno, el pensamiento cotidiano tiene la observación. Sí, en eso tiene una identidad con el empírico. Pero el pensamiento empírico además tiene la experimentación, la sistematización y la generalización. Piensen en esto claramente. Porque para hacer el proyecto del peteo, yo tengo que sistematizar las experiencias. Tengo que experimentar para mejorar las experiencias. Y tengo que generalizar. Cuando ya llego a descubrir regularidades pedagógicas que a mí me sirven para mejorar mi trabajo en el aula. Hasta aquí expliqué algunos elementos del pensamiento empírico. Ahora, ¿cuál es el enfoque del pensamiento empírico? ¿Cuál es el enfoque del pensamiento empírico que no lo tiene el pensamiento a nivel cotidiano? Primero, el pensamiento empírico se dirige hacia lo concreto y hacia lo observable. Se basa en la información obtenida a través de los sentidos, como expliqué, pero busca como objetivo describir los fenómenos de la realidad y explicar a nivel empírico los fenómenos de la realidad. Encontrar regularidades en los fenómenos de la realidad. Esto anótenlo. El pensamiento empírico busca describir, explicar y encontrar regularidades. Que esas regularidades se pueden convertir en leyes empíricas, leyes a nivel empírico. Por ejemplo, las leyes de los gases, la ley de Gay-Lussac, de Boyle-Mariot. No me voy a meter en eso porque es de física, no lo quiero complicar. Son leyes empíricas. Cuando un maestro llega al conocimiento de una regularidad que cierto trato hacia los niños y cierto modo de atender ciertos casos producen resultados positivos, está llegando a una legalidad, a una ley pedagógica.
empírica, es legal. Cuando un maestro te dice, este niño no aprende, y tú le preguntas, ¿por qué no aprende? Pues no sé. Está trabajando a nivel de pensamiento cotidiano. Porque el pensamiento empírico explica. ¿Cómo sería la explicación de un maestro? Si me dice, el niño no aprende, yo le pregunto, ¿por qué no aprende? Él pudiera decirme, ya diagnostiqué que hay un problema serio de organización de la vida en el hogar. No hay formación de hábitos en el hogar. El niño viene sin hábitos. No tengo cómo desarrollar esos hábitos sin el apoyo de la familia. No tengo cómo hacerlo. ¿No? Puede decir, además el niño tiene un problema de conocimientos antecedentes. No los tiene. Necesito cambiar el método con él. Necesito meterme en su zona de desarrollo actual y potencial para poder avanzar. Bueno, y ese maestro tiene una explicación. Si tiene una explicación, si ya tú tienes una explicación como base, tú puedes saltar a la construcción de la propuesta. Pero si tú me dices, no aprende, yo te digo, ¿y por qué? Y tú dices, no tengo ni idea. Tú no puedes hacer ninguna propuesta. Tú no puedes pensar en una solución. Ni siquiera puedes explicar lo que está pasando. Vale, preguntas a la cocinera, te dice que me quedó malo el mole. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Dice, no, es que cometí un error aquí, 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 aquí. Ella tiene un conocimiento empírico, conoce el método y como conoce el método, ella puede evaluar el método. Ella puede decir en qué se equivocó y en qué no se equivocó. Entonces, anoten ahí como importante. Esto es fundamental. La evaluación, la autoevaluación que pueda hacer la persona, sea maestro, cocinero, carpintero, va a depender de su conocimiento empírico y del conocimiento del método. Si tú no conoces el método, tú no tienes conocimiento empírico, tú no vas a poder evaluar. Denme un minuto que están tocando ahí en la puerta. Entonces, es fundamental que discutamos estas cosas con los maestros, porque como yo decía ahorita, a veces tenemos maestros que tienen 15 años de trabajo, pero no tienen 15 años de experiencia empírica, ni 15 años de experiencia a nivel de sentido común, a nivel de conocimiento cotidiano. Tú le preguntas, ¿dónde están las libretas de anotaciones de todo lo que has hecho en estos 15 años? ¿Dónde están los apuntes? ¿Cómo trabajas cuando un niño tiene este problema? ¿Cómo trabajas cuando tiene este otro? ¿Cómo trabajas cuando tiene este otro? No, pues yo no sé. ¿Y qué has hecho en estos 15 años? Te metes al aula y traes la planeación del año pasado y das clase y das clase. Entonces no hay un proceso de reflexión pedagógica. Pueden anotar ahí. Sin esa reflexión pedagógica sobre la propia praxis y sobre el método, yo no construyo conocimiento empírico. Sin esa reflexión pedagógica sobre la propia praxis pedagógica mía, sobre el aprendizaje de los niños, sobre el resultado del método, un método que después tengo que reflexionar, pensar, criticar para mejorar. No hay pensamiento empírico. Estamos a nivel de pensamiento cotidiano. Y aquí hay una discusión fundamental. La pedagogía es una ciencia, precisamente, porque la pedagogía tiene métodos. Métodos empíricos y tiene métodos a nivel teórico. Pero tiene métodos empíricos. Entonces, yo quiero desarrollar el pensamiento de mis alumnos. Si yo quiero que mis alumnos aprendan a resolver un problema, yo pregunto, ¿qué es un problema? El maestro no sabe qué es un problema. ¿En qué se diferencia un problema de un ejercicio? No conozco bien. Ahí tenemos problemas de método. Porque una cosa es un ejercicio, otra cosa es un problema. Ahorita voy a tratar de hablar de eso y aclarar las diferencias. Tarea, ejercicio y problema no son la misma cosa. Entonces, hasta aquí le he ido dando algunas características de lo que sería pensamiento empírico, ¿no? Y dije, el enfoque del pensamiento empírico busca explicar, busca ser legal en el sentido de encontrar regularidades que después se pueden convertir en leyes. Y la última característica a la que me quiero referir del pensamiento empírico, y es importante que la noten por ahí, es que el pensamiento empírico es verificable.
verificable. Ahorita lo mencioné, pero ahora lo quiero decir de forma específica. El pensamiento empírico busca validar sus afirmaciones a través de la praxis. Si tú me estás diciendo que el método que estás usando funciona, ¿dónde tú me tienes que probar que funciona? En la praxis, con los niños. Si tú me estás diciendo que el método que te están proponiendo no funciona, ¿dónde tú tienes que probar que no funciona? En la praxis, con los niños, porque es verificable. Si tú me dices que esa planeación escolar está buena, eso es una opinión. ¿Dónde la opinión de que está buena se vuelve una verdad? Cuando lo llevo a la praxis, le doy seguimiento y verifico el resultado. La discusión de la planeación no es una discusión teórica. A veces burocratizamos la educación y le pedimos al maestro que nos traiga las planeaciones para su director académico. Y él las firma y te dice, bueno. Te dice, oye, qué buenas las planeaciones de ese maestro. Mire, discúlpenme ustedes, cuando un supervisor o su director académico me dice que la planeación está buena, está hablando de criterios normativos. Pero donde se prueba que una planeación es buena, ¿dónde es? En el aula. ¿Por qué? Porque el pensamiento empírico pedagógico es verificable. Se tiene que verificar el resultado para apoyar el método. Necesitamos el resultado para ver si el método dio resultado. Porque si usted tiene una cocinera que te cocina feo, y empieza a darte justificaciones, tú le dices, discúlpeme, lo que usted diga todo está muy lindo, pero la comida no gusta. Tiene que revisar su método. Es que yo tengo 30 años de experiencia, ¿por qué me dices que yo revise mi método? Yo tengo 30 años de cocinar. Sí, pero la comida no le gusta a nadie. Y su método se verifica ¿dónde? En el resultado, en la praxis. Usted a mí no me va a decir cómo tengo que cocinar. Yo he sido cocinera por tantos años. Disculpe, usted puede ser cocinera 200 años. Si la comida no queda sabrosa, usted tiene que revisar el método. Usted tiene que corregir el método. Usted tiene que reflexionar el método. Porque donde yo pruebo que un método funciona, en la praxis. Donde yo objetivo mi pensamiento cuando propongo un método, en la praxis. Donde yo demuestro que mi pensamiento está en el terreno de este mundo, pertenece a la verdad de este mundo, en la praxis. Por eso estoy diciendo, anoten por ahí, el pensamiento empírico es verificable. Porque hay maestros que te dicen, conmigo para probar hay que saber. ¿Y quién se tiene que ocupar de ese saber? ¿Quién es el responsable de que avance el saber? El método que ejecuta el maestro. Es que no se motivan. ¿Y quién lo tiene que motivar? ¿Tiene que venir motivado? La pedagogía es una herramienta para lograr el interés de los niños hacia los contenidos de la enseñanza. Es que hago de todo, pero no se interesan en nada estos chamacos. Tiene que revisar el método. Maestro, no tengo otra respuesta que darle. Usted tiene que revisar el método. Es que les interesa todo menos mi clase. Hay que revisar el método. No podemos exigir que los muchachos vengan sin intereses para que se interesen en mi clase. No puedo pedir que vengan sin TikTok y sin WhatsApp y sin Face para que se interesen en mi clase. Yo no puedo pedir eso porque el mundo en el que yo vivo es el mundo del Face, del WhatsApp, del TikTok, del Netflix y de toda esa montaña de banalidades. Ellos vienen banalizados por la sociedad capitalista neoliberal. ¿Y quién lo tiene que motivar? Televisa, TV Azteca. No tengo que motivar yo. He hecho de todo y no se motivan. Continúen buscando, inventando, estudiando y pensando. Esa es una tarea de la pedagogía.
y de los maestros. Yo sé que estoy diciendo cosas que pueden ser muy contundentes, porque nos hace responsables. Nos mete en el campo de la responsabilidad como profesionales científicos, pensadores de la pedagogía. No somos cualquiera haciendo cualquier cosa. Somos licenciados en educación. Somos especialistas en enseñar. O sea, el método. Ahora dije empírico. Ahora, si ustedes me permiten, yo quisiera acercarme ahora a lo teórico. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuáles son las diferencias entre el pensamiento empírico y el pensamiento teórico? Primera diferencia, el pensamiento teórico parte de los resultados del conocimiento empírico. O sea, el pensamiento teórico no parte del conocimiento cotidiano. No. Es un nivel. Y el nivel del pensamiento a nivel teórico, disculpen ahí la cacofonía, parte de los resultados de la empiria. No puedo pretender elevarme a la teoría si no tengo empiria. No puedo pretender proponer una teoría pedagógica si yo no tengo empiria. Pongamos un ejemplo. Lev Semyonovich Vygotsky propuso un modelo teórico para explicar el aprendizaje del niño. Se elevó a nivel teórico, pero se elevó a nivel teórico recopilando muchísima información. Y nos propuso la zona de desarrollo actual, la zona de desarrollo potencial y los niveles de ayuda. El andamiaje después de César Cole, que retoma César Cole la teoría del andamiaje y el autoandamiaje. Esas son explicaciones a nivel teórico, a las que se llega a partir de toda una experiencia sistematizada en el campo del trabajo y de la empiria pedagógica. Y ya dije, la empiria observa, la empiria experimenta, la empiria sistematiza y la empiria generaliza. Esas generalizaciones empíricas son la base para que yo me monte al nivel y me eleve al nivel del pensamiento teórico. Ahora yo les pregunto, cuando estamos haciendo un proyecto del PTO y nos dicen que las actividades que están haciendo son unas actividades, recuperar las danzas del pueblo, bailar las danzas del pueblo, las comidas tradicionales del pueblo, ¿no? ¿En qué nivel de pensamiento estamos? ¿Es realmente eso? ¿Se eleva realmente a nivel de pensamiento empírico? ¿Está encontrando regularidades, leyes en el proceso formativo, instructivo y desarrollo del desarrollador del niño? ¿O estamos haciendo actividades ahí a ver qué agarro, a ver qué pongo, mira todo lo que hice, fiesta, pachanga, comedera, y dónde están los fundamentos empíricos o teóricos de eso? Yo sé que lo que estoy diciendo es complicado porque nos mete a todos los que estamos acá en una dinámica diferente. Entonces dije, el pensamiento teórico parte del pensamiento empírico y construye conceptos a nivel teórico, que ya no vienen directamente de la experiencia, sino que son producidos por la mente del hombre para entender, para explicar esa experiencia empírica. Como el caso de Lev Semyonovich Vygotsky, la propuesta de los conceptos de zona de desarrollo actual y potencial, los niveles de ayuda y todo lo que hay alrededor de eso, es una explicación de cómo el niño aprende y cómo podemos ajustar esa propuesta teórica general de Vygotsky a cada caso concreto de cada niño. Entonces, el pensamiento teórico se concentra en la elaboración de marcos conceptuales que permitan predecir y comprender los fenómenos de la pedagogía. Y como la propuesta de Vygotsky me permite comprender y predecir el fenómeno de la pedagogía, cuando viene la maestra y me dice, el niño no aprende, ¿por qué no aprende? No sé, he hecho de todo. Yo le puedo decir, mira, predictivamente puedo decirte que estás fuera de zona. Habría que ir a ver al niño, ver qué es lo que sabe hacer el niño, ubicar su zona de desarrollo actual. Y en función de esa zona de desarrollo actual, yo planifico el avance. Esa es la función de la teoría. Entender, comprender.
predecir el curso de la praxis. Ese es el fundamento del pensamiento teórico y su función. ¿Cuál es el método ahora? Ya dijimos que en el caso del pensamiento empírico los métodos son los que emergen de los instrumentos de trabajo. El campesino tiene sus instrumentos y sus métodos según la función concreta. La cocinera tiene sus instrumentos y sus métodos. El método fundamental del pensamiento teórico es la construcción de hipótesis, la propuesta de hipótesis basadas en teorías que después se tienen que ir a corroborar en la praxis. El pensamiento teórico se eleva a nivel de la deducción lógica, de la inducción lógica, de la abstracción, de la reflexión. Utiliza principios generales, leyes generales, principios pedagógicos para llegar a la explicación y a la predicción de los fenómenos pedagógicos en el aula. Fíjense que son dos preguntas diferentes. Yo le puedo preguntar a un maestro cuál fue el método que usaste para este niño. Y una pregunta diferente es en qué teoría te basaste. Cuando yo le pregunto al maestro qué método estás usando, estoy yendo directamente a la praxis. ¿Cuáles son los pasos, los momentos, las actividades que estás usando para que este niño aprenda la lectoescritura? Y es diferente cuando te pregunto en qué teoría te estás basando. Porque ya la teoría, como dije, se eleva al nivel de la construcción de conceptos teóricos, de la explicación de cómo se produce la aprendizaje. Ahora imagínate que yo tengo un maestro que le pregunto qué método estás usando y no sabe. Y le pregunto, ¿y qué teoría te basas? Y tampoco sabe. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nivel de pensamiento estamos trabajando? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿A qué nivel de pensamiento estamos trabajando si no conocemos el método, no conocemos la teoría? Ni siquiera, no estoy a nivel teórico, no estoy a nivel empírico. Estoy trabajando a nivel de pensamiento cotidiano, a nivel de sentido común. Ahí no hay pedagogía. Esto es una reflexión que tenemos que hacer porque tiene que ver con todo, con la pedagogía, con la ciencia, con cómo concebimos el proceso pedagógico. Ahora, ¿cuál es el enfoque del pensamiento teórico? Enfoque, pongan ahí. ¿Cuál es el enfoque del pensamiento teórico? Bueno, el pensamiento teórico se dirige y se concentra, se centra fundamentalmente en la conceptualización y la generalización, en la construcción de conceptos que puedan ser generalizados para implicar, entender y predecir muchos casos dentro del área, si es de física, física, si es de química, química, y si es de pedagogía, pues de pedagogía. El pensamiento teórico busca identificar patrones, relaciones, principios que están subyacentes en el acto pedagógico para poder explicar y dar una orientación de cuál sería el método que vamos a utilizar. Estos son algunos de los elementos que yo he querido compartirles sobre pensamiento empírico, pensamiento cotidiano, pensamiento empírico y pensamiento teórico. Ya me imagino que somos capaces de darnos cuenta que a veces en una asamblea de padres de familia, en una asamblea de maestros, las discusiones se dan en torno al pensamiento cotidiano, al sentido común, y todo está lleno ahí de creencias, de emocionalidades, y la gente se grita. O a veces podemos estar en una actividad con maestros y centrar nuestro pensamiento en las discusiones a nivel empírico. Nuestras experiencias en el aula, los métodos que hemos usado, los resultados que hemos obtenido, las generalizaciones a las que podemos llegar, podemos hacer incluso un evento pedagógico para presentar experiencias pedagógicas. Cuando yo digo quiero que presentemos experiencias de tipo pedagógica, estoy hablando de nivel empírico, pensamiento empírico. O podemos hacer un evento pedagógico para discutir teoría, para hacer posicionamientos teóricos, posicionamiento de tipo pedagógico, de tipo político, de tipo didáctico, y discutir por qué esos posicionamientos sí y por qué otros posicionamientos no. Ahí estamos a nivel
teórico. Bueno, hasta aquí lo que yo quería compartirles, gente, lo cotidiano, lo empírico y lo teórico. Si tienen alguna pregunta, alguna intervención, adelante, los escucho. Abran sus cámaras y compartimos un momento y vamos a la segunda parte. Los escucho. Preguntas, intervenciones de esto que vimos hasta ahora. Alfonso, Francisco, Manuela, Mario, Carmelita, ¿anda por ahí? Por el momento no, doctor, yo no. ¿Ha quedado claro? Antes sí. Está bastante claro. Ahora entiendo la dificultad que se presenta a veces en una que otra escuela cuando se menciona que los alumnos reprueban, pero como se mencionaba, a veces se desconoce con qué métodos se está trabajando y pareciera ser que si no se realiza la planeación, menos se va a poder abordar o sea, desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, desarrollar el tema, si desconoce en qué método, y menos en la teoría. Entonces, sí, aquí hay una justificación del resultado que se obtiene en la evaluación. Fíjate que estamos dejando claro que la pedagogía es una ciencia y por tanto todos los que estamos aquí somos científicos. Todos tenemos que hacer aportes a la ciencia, o a nivel empírico o a nivel teórico. Correcto. Y si usted no hace investigación pedagógica en el aula, ¿en qué nivel estás? Una buena pregunta. Y a veces estamos a nivel de sentido común, a nivel cotidiano. La pedagogía está ausente, el método está ausente. Así es, Miguelito. Sí, sí, ahora me queda claro, bastante claro. Ahora, piensen en la idea de que la investigación científica pedagógica no puede ser un ejercicio de terminación de estudios de licenciatura, de maestría y de doctorado. La investigación científica pedagógica tiene que ser un ejercicio permanente del aula. Suele ocurrir que se hacen cientos de tesis de licenciatura en Oaxaca, cientos de tesis de maestría y tal vez decenas de tesis de doctorado y la escuela no cambia. ¿Cómo explicamos eso? La explicación es contundente y triste, porque las universidades aceptan temas de tesis y no problemas pedagógicos. Aceptan cualquier tema que tú quieras investigar y no te dicen, a ver, yo quiero que partas de un problema pedagógico. Un problema que tú hayas diagnosticado en alguna escuela. Quiero el nombre de la escuela y el problema pedagógico que vas a investigar. Quiero la solución a ese problema y después quiero probar esa solución en esa escuela. Ahí la investigación científica universitaria se encadenaría con la praxis pedagógica del aula, pero resulta que los que investigan no están en el aula y los que están en el aula entonces no investigan. Y todos estos temas entonces se van alejando y la gente está pidiendo un curso de ciencia para aprender a hacer ciencia porque no estamos haciendo pedagogía con conciencia, que sería convertir la pedagogía en un acto de reflexión, en un acto de análisis, en un acto de experimentación, en un acto de sistematización y en un acto de generalización. Bueno, hasta aquí la primera parte. La segunda parte que tengo pensada para ustedes hoy es establecer la diferencia entre ejercicio, tarea, ejercicio y problema. El término de tarea se usa para el encargo que el maestro deja al niño para realizar en el tiempo extraescolar. La tarea es todo aquello que el maestro deja al niño para realizar en un espacio extraescolar. Y la tarea puede estar constituida por ejercicios y por problemas. Pero tenemos que entender que los ejercicios y los problemas no son lo mismo. Por ahí les recomiendo que busquen un ensayo mío en la revista iberoamericana que se llama Ejercicio, así se llama, creo, Ejercicio, Tareas y Problemas. Lo publiqué hace años, haciendo este análisis que les voy a proponer aquí para que lo sigamos mejorando. ¿Qué es un ejercicio? Perdón, ¿cómo se llama, dijo? Si quieres, ahorita yo lo busco y ya se los comparto. Ok, gracias. Para que no pasen ustedes trabajo.
¿Qué es un ejercicio? A ver, si entendimos que para el desarrollo de la habilidad el niño tiene que repetir una y otra y otra y otra y otra vez el método. Por ejemplo, la suma de números de 2 dígitos con sobrepaso en segundo grado, el niño primero lo hace, primero no lo hace, primero ve cómo el maestro lo hace, ve varias veces cómo el maestro lo hace, después lo hace con la ayuda del maestro, después con la ayuda del maestro, después con la ayuda del maestro, después con menos ayuda del maestro, después con menos ayuda, después con menos todavía, después sin ayuda, pero lo hace despacito. Y después lo hace sin ayuda, despacito, sin ayuda, despacito, sin ayuda, despacito, sin ayuda más rapidito. Sin ayuda más rapidito, hasta que lo hace solo, sin ayuda y rápido. Cuando lo hace rápido, ya tiene una habilidad. Todo eso que yo le puse hasta que llegó a formarse la habilidad se llama ejercicio. Y su función es ejercitar la habilidad. Sistematizar la habilidad una y otra vez para que se formen dos cosas, las estructuras mentales que están detrás de la habilidad, ¿no? Todo el pensamiento que hay en torno a la habilidad, y en segundo lugar, para que el niño logre la comprensión metacognitiva del método. Esas son las dos funciones fundamentales de un ejercicio, que el niño desarrolle la habilidad y que aprenda y comprenda el método. No es lo mismo aprender que comprender el método. Aprender el método es realizar el ejercicio. Comprender el método es explicar. Eso siquiera lo notan ahí, porque a veces en el aula se nos olvida que es fundamental que pongamos a los niños a explicar lo que están haciendo una y otra y otra y otra vez para que logren el desarrollo de la comprensión del método, que eso dispara el pensamiento del niño a nivel metacognitivo. Y cuando el niño ya se eleva a nivel metacognitivo, ya puede hacer autoevaluación. Porque ya no solo comprende el método, no solo ejecuta el método, sino que además lo puede explicar. Lo comprende. Eso serían ejercicios. O sea, los ejercicios son actividades académicas que el niño sabe hacer, pero las hace con ayuda o las hace despacio. Las hace cometiendo errores. Le pongo otro ejercicio, otro ejercicio, otro ejercicio para que vaya mejorando la habilidad. Y cuando ya lo hace solo, bien y rápido, ya no hay que poner más ejercicio de eso, ya la habilidad está formada. El indicador básico fundamental de la habilidad es la rapidez. Esos son ejercicios. Los ejercicios desarrollan la habilidad, no potencian el desarrollo del pensamiento. Voy a decir esto a pesar de que hay gente que se va a espantar. Los ejercicios no tienen la función de desarrollar el pensamiento. Los ejercicios tienen la función de desarrollar habilidades. ¿Por qué no desarrolla el pensamiento? Porque el niño, cuando yo le pongo el ejercicio, sabe cómo se hace. Tiene que repetirlo una y otra y otra y otra y otra vez para ir formando la habilidad. ¿Qué es un problema? Un problema es aquella situación a la que se enfrenta el estudiante cuando él desconoce la solución. Cuando él desconoce cómo se va a resolver. Entendamos que cuando un niño o una persona en general se enfrenta a una situación que no conoce y la tiene que resolver, lo primero que se activan son los procesos del pensamiento. Los procesos analíticos sintéticos, que son los procesos básicos del pensamiento. Análisis, síntesis, comparación, abstracción, general. Todos los procesos incluidos en el pensamiento se empiezan a activar para tratar de encontrar la respuesta a esa situación. Eso es un problema. Entonces, yo le pongo problemas al niño cuando yo le digo al niño, Manchitas y Fara fueron al parque a pasear y cada uno se comió 6 croquetas. ¿Cuántas croquetas se comieron cada uno? Y él dice, ¿y ahora como yo no? A ver, piense. Ahí se activa el pensamiento. El niño intenta resolver. Evidentemente, los primeros problemas yo lo enseño a resolver, porque el niño tiene que aprender a resolver problemas. Y yo le tengo que enseñar. Yo modelo la solución de muchísimos problemas. Antes de que él se pueda enfrentar solo a un problema y salir airoso. Yo modelo la solución del problema. Cuando yo modelo la solución del problema, y esto es importante que lo anote, cuando el maestro modela la solución del problema, está modelando la formación, el desarrollo y la potenciación del pensamiento en el niño. Lo está enseñando a pensar. Entonces yo le puedo dejar al niño de tarea ejercicios que sabe hacer para que desarrolle la habilidad y algún problemita para que lo piense en casa y desarrolle el pensamiento. Sabiendo como maestro que el problema puede venir sin solución al otro día porque es un problema. Y como es un problema, yo necesito que lo piense
aunque no lo resuelva. Y en mi experiencia de maestro, como maestro de física y matemática, a mí me gustaba mucho dejar un problema el lunes para todo, para toda la semana. Y estimulaba, ¿no? Tantos para que pueda resolver el problema, tantos para que se acerque a una posible solución. Y a veces se pasaban días y no dejaba problemas de física o matemática, dejaba problemas incluso de lógica. Le decía a mis niños de secundaria, a ver, un señor compró un collar de oro de 7 eslabones de oro. Y el trato con el joyero fue el siguiente. Yo no te puedo pagar el collar todo, pero te puedo pagar poco a poco. Bien. Cada día me pagas con un eslabón. Pero quiero que rompas el collar solo por 3 lugares. Como ustedes lo harían. Perdón, solo por 2 lugares. No por 3. Solo puedes romper 2 eslabones del collar y cada día me vas a dar un eslabón. Y los dejaba con ese problema toda la semana. Y a mí no me interesaba que lo resolviera, me interesaba que lo pensara. Porque hay 2 cosas importantes en esto cuando trabajamos el pensamiento de los muchachos a través de problemas. La primera, que hay niños que lo piensan un ratito y se cansan y te dicen, ya, dígame cómo es. Eso es natural. Porque la voluntad de enfrentarse a un problema y querer resolverlo se forma a través de la pedagogía, no se nace con eso. Y hay niños que te van a decir, no me digas, yo quiero pensar. Y ahí tú vas desarrollando los procesos del pensamiento, la voluntad frente a los problemas, vas desarrollando la capacidad de predicción, que ellos puedan plantearse hipótesis, que ellos puedan... Todo eso es fundamental. Al principio produce cansancio, después que se habitúan y les gusta, se vuelve algo realmente placentero. Enfrentar problemas por días hasta que encuentran la solución. Es interesante que muchas de las tareas que dejamos en la escuela no son problemas. Son tareas de ir a internet, buscar información, imprimirla y entregarla. Pregunto, ¿se está desarrollando el pensamiento ahí? Si mi tarea es investigar los problemas fundamentales del agua en México, y yo tengo además el instrumento de llegar a Google o a la inteligencia artificial y decir cuáles son los problemas más importantes del agua en México, y me responde 10 problemas, y yo agarro esos 10 problemas, los puedo hasta escribir con mi mano en la hoja, y le pongo la firma, voy y le entrego. Pregunto, ¿eso produjo algún desarrollo en el pensamiento? No, sí produjo conocimiento, no estoy diciendo que sea una mala actividad. Produce conciencia, conocimiento, porque el niño comprende lo que está pasando con el agua, se hace consciente, se compromete con el agua, pero no es una actividad para el desarrollo del pensamiento. Entonces tengo que estar claro cuando yo tengo una actividad para el desarrollo del pensamiento y cuando yo tengo una actividad para la búsqueda de información. Entonces ahora hay que preguntar, ¿y qué es el pensamiento? Diríamos, el pensamiento es la forma, es el proceso psíquico que se activa frente a lo desconocido. Para que se active el pensamiento hay que someter a los estudiantes a lo desconocido y pedirles que intenten resolver esa situación desconocida utilizando sus herramientas mentales, las que tienen. Bueno, hay problemas para niveles, ¿no? Tengo problemitas para cuarto grado, para quinto, para sexto de primaria, para secundaria, porque los problemas que yo pongo dependen de la característica etaria del alumno, ¿no? Y pongo problemas que él pueda llegar a resolver a partir de los elementos que yo como maestro sé que él tiene. Si yo le pongo a un niño una tarea de resolver 4 sumas, no estoy desarrollando el pensamiento, estoy desarrollando una habilidad. Ah, pero el desarrollo del pensamiento implica el desarrollo de una habilidad de pensar. Sí, también. Pero lo que quiero es que tal vez podamos diferenciar entre las tareas que dejamos a los alumnos, cuáles son las que pueden ser concebidas como ejercicios
porque no buscan activar los procesos del pensamiento, llevar al niño más allá. ¿Y cuáles son aquellas que pueden ser concebidas como problemas para desarrollar el pensamiento de los niños? Cierro la plática de hoy con esta pregunta que es fundamental. ¿Son importantes los ejercicios? Sí, son muy importantes. ¿Son importantes los problemas? Sí, son importantísimos. ¿Por qué? Porque apuntan al desarrollo y la maduración de diferentes tipos de objetos de la pedagogía. Uno apunta a la habilidad y otro apunta al pensamiento. No tenemos que andar buscando problemas, inventando problemas difíciles. En el libro que yo creo que ya les vendí a ustedes, de el desarrollo de la fluidez y la flexibilidad del pensamiento, actividades para la enseñanza de la ciencia, ahí yo propongo varias actividades que se pueden usar como ejercicio para diferentes niveles. Yo, por ejemplo, a un niño de primaria de 3er grado le puedo poner como problema: búscame 15 cosas para las que se pueda usar esta cajita de cartón. Y es interesantísima la pregunta. De hecho, esa pregunta la estamos utilizando hoy, que estamos haciendo algunas investigaciones del desarrollo neuronal en adultos. Y estamos usando ese instrumento. Porque algunos vienen y te dicen, pues yo la puedo usar para echar lápices, la puedo usar para echar gomas, la puedo usar para echar muñequitos, la puedo usar para echar algodones, la puedo usar para echar cotonetes, pero si al final revisan las preguntas, todas las preguntas fueron una sola: echar, que se basan en la propiedad de la cajita de ser un contenedor, de poder servir de contenedor. Pero va y otro niño te dice, pues yo puedo echar esto, pero también yo pudiera utilizar la cajita para tapar un huequito de la ventana cuando está lloviendo para que no se cuele el agua sin cuarto. Ya ese niño saltó y me produjo una idea que no estaba en la propiedad de contenedor. Y otro niño puede decirte, bueno, yo además de tapar el hoyito, yo pudiera desarmar la cajita y ponerme en la cabecita para que no me dé el sol, porque están haciendo unas calores terribles en Oaxaca y cuando salgo del aula no tengo gorrita y yo la puedo usar para ponerme del sol. Hay un salto cuántico, porque abandonó la propiedad anterior y saltó a una propiedad que tal vez otro niño no había concebido. Y otro niño pudiera decirte, yo la cajita la mojo en agua, la estrujo bien y la puedo usar como tapón para una botella de miel de abeja para que no se tire. Hay otro salto cuántico. Fíjense que aquí se manifiestan dos cosas diferentes. El niño que te dice, la cajita yo la puedo usar para echar esto, 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 para echar esto. Te da 15 respuestas de cosas que pudiera echar. Es un niño que tiene fluidez, pero está manifestando problemas en la flexibilidad. Porque la flexibilidad del pensamiento es la capacidad de saltar una idea a otra. Descubrir dimensiones nuevas, ideas nuevas, cosas nuevas, propiedades nuevas, utilidades nuevas que no se habían pensado. Y el niño que te dice, yo puedo usar la cajita para echar cosas y la puedo usar para taparme del sol y la puedo usar para tapar una botella y la puedo usar para ponerla delante del ventilador, del refrigerador y que la caja absorba el agua y la puedo usar para encender una hoguera si no tengo cómo hacerlo y no quiero quemarme y la puedo usar para apartar un cable que tiene corriente porque la cajita no transmite la corriente. Ese, además de fluidez, tiene flexibilidad. Puse estos dos ejemplos para que veamos que existen muchísimas posibilidades de inventar como maestro, de crear, de producir problemas que estimulen el desarrollo del pensamiento en niños de primaria, en niños de secundaria, en jóvenes de prepa. No quedarnos solo con las actividades que están en el libro de texto, porque las actividades que están en el libro de texto muchas veces están concebidas como ejercicios de clase y no como problemas para los niños. Bueno, yo intenté hoy compartir con ustedes algunas ideas que me parece que son fundamentales para el trabajo en el aula con los niños, con los jóvenes. Con esto termino mi exposición de hoy. Les voy a preparar la diapositiva para que pueda estar disponible. Y ahora sí, preguntas, intervenciones y cosas que quieran ustedes decir, adelante. Voy a parar la grabación para que nos sintamos en confianza. Me despido de todos. Adelante, compañeros. ¿Algo que quieran decir?